tenemos que emocionar primero. Si tú despiertas las emociones, tú consigues que esa persona se ponga, en cierta medida, o sea, puede sonar hasta como feo, ¿no? Pero esa es la realidad. Que la persona sea más vulnerable. Claro, yo trato de emocionar a esas personas, o sea, que sean más vulnerables a través de sus dolores y sus deseos. Luego que tú despiertas esas emociones, tú tienes que generar credibilidad en las personas. O sea, que las personas crean en ti. Tú generas esa credibilidad en las personas y después tienes que apelar a la lógica. Como nosotros tenemos el cerebro racional y el que es irracional, que es justamente el emocional, entonces, el que maneja la emoción, entonces el racional dice, no te compres eso, no gastes dinero en eso, porque, no sé, suponte que estos unos zapatos y tú, ay, yo me quiero comprar estos zapatos porque tengo oferta. Entonces tú empiezas, esa es la lógica que tú vas a aplicar. Bienvenidos a otro episodio más. En esta oportunidad tenemos a Iliuska Lares. Es conocida por su enfoque en el marketing de ventas, con énfasis en la persuasión y la creación de textos de venta efectivos. Por si no fuera poco, ella también ha sido galardonada como una de las top 20 voices en LinkedIn en Venezuela. Así que aquí está con nosotros. Bienvenida, Iliuska. ¿Cómo está? Hola Luis, chévere, bien. Gracias por la introducción. Qué bueno, hoy la vamos a conocer. Sí. Para servirle. Cuéntenos, ¿cómo es que ha llegado hasta acá? Y ¿cuál ha sido su trayectoria como emprendedora para llegar hasta acá? Bueno, ha sido largo el camino. Yo comencé emprendiendo hace 18 años. Yo trabajaba, ¿sabes qué? Bueno, mi familia, yo digo que yo soy la oveja fucsia de mi casa porque todos son empleados, menos yo. Entonces, yo tuve ese recorrido. Yo me gradué, yo soy publicista de profesión, después busqué un empleo, estuve en el empleo, pero yo siempre que estaba trabajando, yo trabajé en un canal de televisión y era complejo, o sea, el horario, trabajar en prensa y bueno, te imaginarás, y más aquí en Venezuela con todo lo que pasaba en esos años 2000 más o menos. Entonces, el tema es que yo decía, yo no me veo aquí, tenía compañeros que tenían 18 años, 10 años, y yo decía, yo no me veo aquí trabajando ni siquiera 10 años, o sea, nunca me llegué a ver en un sitio, o sea, yo no me sentía como que yo iba a sentar raíces y me iba a quedar allí, o sea, perpetua, no. Entonces, yo salí embarazada y el tema del horario, o sea, poder conciliar horario con el bebé era complicado. Entonces, en ese momento yo decidí que era mejor dejar de trabajar en el canal por el tema del horario, no iba a poder hacer las dos cosas, o iba a tener que dejar el bebé desde muy temprano en una guardería, iba a ser complicado. Entonces, en ese momento, por eso es que tengo 18 años emprendiendo, porque mi hijo nació en febrero y en enero yo creé la empresa con la que empecé a trabajar, que fue una tienda de ropa para damas. Entonces, en ese entonces... Un mes antes de que naciera, entonces. Sí, porque lo que pasó otra cosa, yo iba a trabajar, o sea, yo era que yo manejaba, hacía todo, entonces yo iba a trabajar hasta la última semana, que en Venezuela te permiten hacer eso. Tú puedes trabajar, o bueno, por lo menos en ese tiempo, porque creo que las leyes ahora la cambiaron, pero yo podía trabajar hasta el último día y después todos esos 6 meses que te dan de reposo, tomarlo después. Entonces, claro, yo tenía vacaciones acumuladas, tenía feriados, tenía un montón de fechas acumuladas y yo decía, nada, o sea, aquí me voy como un año de vacaciones, chévere. Pero resulta que un mes antes yo vivía el canal es uno de los principales canales de televisión de Venezuela, que se llama Venevisión, queda en Caracas. Y yo vivía en una ciudad dormitorio que se llama La Guaira, porque mi esposo trabajaba en La Guaira. Entonces, resulta que un mes antes se cayó el viaducto que conectaba La Guaira con Caracas. La única forma de pasar era le decía la carretera vieja, que era la que se usaba antes, pero era sumamente peligrosa. Entonces, en ese tiempo, yo pasé a las 4 de la mañana, pasé por el viaducto, llegué al canal. Cuando estoy en el canal, mi esposo me llama, ¿estás allá? Sí, mira, resulta que el viaducto ya no puede pasar, está cerrado. Entonces, yo con un barrigón tuve que bajar. Entonces mi jefe me dice, te vas ahorita y no regresas más. O sea, ya tú tienes pre y todo, o sea, tú te agarras todos tus permisos, tú no regresas más para acá. Entonces yo, bueno, está bien.
Entonces, claro, en ese tiempo en la casa, ¿qué iba a hacer yo? O sea, casi que yo súper activa. Yo hacía televisión en vivo, o sea, yo trabajaba como parte del equipo técnico y hacíamos televisión en vivo. Entonces, el nivel de adrenalina es fuerte. Entonces, claro, en la casa yo me sentía asignada. Entonces, mi esposo fue el que me dijo, bueno, pero porque mi esposo siempre tenía esa vena emprendedora. Fue el que me sembró la semillita. ¿Por qué no creamos un negocio? Entonces tú te dedicas a eso, no sé qué. Y entonces así solucionamos también el tema del bebé. Y yo, bueno, sí, chévere. Y lo creé ese mes. O sea, eso fue como que sí, vamos a darle. Y entonces creé el negocio, todo lo demás. En ese tiempo, antes de que naciera el bebé, hice todos los trámites legales. Ya cuando él nació, yo me fui, el primer viaje a Los Ángeles tenía él 6 meses. Entonces, de ahí empezó mi recorrido, por eso es que tengo la fecha así que como contadita. De allí, a la tienda la cerré luego, porque nos mudamos de ciudad. Yo mudé la tienda a otra ciudad. Era un centro comercial, pero entonces son esos momentos en que te dicen, yo estaba ya posicionada. Sabes que cuando tú tienes un negocio local, hay una cosa que le llaman el punto. O sea, cuando tú haces el punto es que la gente te conoce y va a tu negocio y dice, por ejemplo, mi tienda se llamaba Mi Reinita Boutique, no, sí, allá está Mi Reinita, yo consigo la ropa, no sé, era para fiestas, ropa casual, lo que fuese. Entonces yo voy para allá y lo consigo. Entonces yo tenía mis clientas. Tenía que mudarme porque el local era arrendado, yo estaba comprando un local y no estaba listo. Entonces yo le dije a mi esposo, mira, tengo que volver a empezar de cero prácticamente porque, o sea, tengo que mudarme a otro centro comercial. El centro comercial más cercano que me permitía tener el mismo público objetivo que ya y los clientes que ya tenía allí fidelizado, no lo iba a poder tener porque en el centro comercial cercano no había disponibilidad. Entonces tenía que irme a otro sitio. Entonces yo le dije, bueno, yo creo que es momento de cerrar. Ya yo no voy. Y en ese momento yo tenía unos 3 meses de embarazo y yo no iba a poder viajar más. O sea, yo tenía que esperar a dar a luz para volver a viajar. El tema es que yo cometí el error que comete mucha gente, que el negocio dependía solo de mí. Entonces yo compraba la ropa, yo administraba, tenía vendedoras, o sea, personal que se encargaban de vender. Yo no estaba todo el día en la tienda, yo entraba y salía. Pero ¿qué pasa? Yo llevaba la parte administrativa, aunque tenía un sistema automatizado, de igual forma, yo tenía que estar pendiente de todo. Yo entraba, o sea, yo tenía la llave, no se la delegué nunca a nadie. Bueno, el negocio dependía de mí. Entonces yo le dije, yo después que yo dé luz, vamos a empezar el mismo cuento. ¿Cómo hago yo? Entonces, yo creo que ya este es el momento, vamos a cerrar. Y cerré. Mi esposo sí tenía aparte otro negocio, que era uno de importación. Y en ese momento yo le dije, bueno, hacemos una cosa, yo me pongo a trabajar contigo en el negocio de importación, trabajamos en eso y lo echamos para adelante, chévere. Empezamos a trabajar. Iba muy bien, nosotros teníamos sociedad con un amigo que es americano, teníamos un almacén en Estados Unidos y nos iba muy bien, estamos creciendo, todo bien, nació el bebé, todo ese tema, no sé qué, bueno, tuvimos todo ese tiempo andando en el negocio, la familia, bien. ¿Qué pasó? Que aquí en Venezuela las cosas son un poco complejas, entonces, aquí había una cosa que se llama el cupo Cadivi, que era, a ti te daban una cantidad limitada de dólares que podías comprar en bolívares y tú con eso comprabas lo que quisieras afuera. O sea, ya lo podías comprar con tu tarjeta de crédito o si tú viajabas, comprabas. Entonces, claro, nosotros vivíamos mucho o el negocio se sustentaba básicamente en la gente que hacía compras con las tarjetas de crédito. Mandaban al almacén, nosotros del almacén mandábamos para acá y aquí se repartía la mercancía. Quitaron el cupo Cadivi, o sea, nos quitaron el negocio. Entonces, de paso, que no tanto que quitar el cupo, sino es que hasta el sol de hoy no hay un banco en Venezuela que tú puedas hacer compras. Hay, o sea, pero uno solo. Supuestamente la tarjeta te funciona afuera, pero es complicado. Entonces, o sea, tú no puedes hacer compras con las tarjetas de aquí. Entonces, nada, tuvimos que cerrar el chiringuito, listo, no. Y de ahí, entonces nosotros, bueno, empezamos a trabajar con ya el medio online. También nosotros teníamos una tienda online y entonces nos fuimos por ese rumbo. Yo, como lo que se creó fue una aplicación, yo empecé a trabajar con el contenido. Entonces me empezó a gustar
por el mismo tema que como yo fui publicista, yo tenía la idea de la creación de contenido, de hacer campañas, todo eso, entonces yo me encargué de toda la parte comunicacional y me empezó a gustar la cosa, entonces después de allí me fui a la redacción, yo me fui completo, la aplicación la cerramos por temas técnicos, pero yo me fui por completo a la redacción online y de ahí trabajé como redactor un tiempo, descubrí el copywriting, ahí me quedé. Entonces, pero como yo tengo detrás el background de ser publicista, de irme a empezar por el área de marketing, entonces yo nada más no es que hay muchos copy que son copywriters de respuesta directa que solo escriben escriben textos persuasivos. Yo en mi caso también creo estrategias. Entonces, por el mismo tema de que tengo todo. Entonces, yo he transitado en ese mundo del emprendimiento entre fracasar, empezar de nuevo, o bueno, nunca se empieza como desde cero, pero cambiar de nicho. Así que no tengo, en ese caso yo no tengo problemas y ahora estamos empezando con otras cosas, entonces, porque mi esposo, él hace cosas aparte. Él trabaja con una agencia de marketing deportivo, entonces, claro, hay cosas que vamos trabajando juntos, otras que yo trabajo sola, así vamos. Qué bueno tener un poquito del background en mercadeo para poder ser emprendedores, ¿verdad? Cuénteme cómo puede beneficiarle a un emprendedor el definir su público objetivo. ¿Por qué es importante? Mira, hay 4 cosas importantes que debe tener que debe hacer cualquier emprendedor cuando comienza un negocio. Entre ellas, el público objetivo, tener un producto o una oferta que sea muy buena, que la valide, una buena comunicación y una propuesta de valor, o sea, algo que te diferencie del resto de la competencia. Sin esas 4 cosas, mira, siempre vas a andar así como que cojeando de una pata, o sea, te va a faltar algo. Entonces, el tema del público objetivo, siendo una de las principales, porque de todas esas, donde se fundamenta prácticamente el resto de las 3 es en el público objetivo. Si tú tienes mal definido un público objetivo, tristemente, tu producto no va a ser el mejor, tu oferta tampoco va a ser la mejor, la comunicación más o menos, y la propuesta de valor tampoco. ¿Por qué? Porque si tú no sabes a quién le vas a vender, no tienes claro a quién le vas a vender, no sabes cuáles son sus problemas, sus necesidades, sus dolores, las objeciones que tiene, sus deseos, no puedes, o sea, es complicado, aunque hay una cosa que me ha pasado desde que yo comencé a trabajar en el tema desde que empecé como redactora, que cuando yo le pedía a un cliente, siempre que me contratan, yo mando un formulario donde me hacía toda la información del negocio. Siempre que se las pedía, el público objetivo, o sea, ahí tiene que hablar de su público objetivo, el 90%, para no decir que, no te puedo decir que el 95%, lo que me enviaba era un público objetivo con, o sea, casi que Pedrito Pérez, 30 años, y no se gana tanto, vive en tal parte y está casado. Ajá, ¿qué hago yo con eso? Más o menos. Entonces, de hecho, yo escribí un ebook que es justamente yo conseguí 9 maneras en todo este trayectoria, de investigar sobre el público objetivo de mis clientes. Conseguí 9 maneras, tengo muchas más, pero 9 maneras más efectivas de investigar el público objetivo. Y entre las cosas que hay que saber de tu público objetivo es cuál es su demografía, algunos datos demográficos, y cuál es su psicología. Todo lo que tenga que ver con la psicología del cliente. Porque la demografía te sirve para algunas cosas. Te sirve, por ejemplo, si tú vendes productos en un nicho muy específico, si son hombres o mujeres, tienen una edad promedio, para eso para segmentar. A veces cuando tú vas a enviar campañas, cuando tú vas a segmentar por productos, incluso cuando haces campañas de email marketing, todo eso, está bien, necesitas algunos datos demográficos. Pero lo más importante para persuadir a un cliente, para poder conseguir que te compre, es su psicología. Tú entrar en su cabeza, saber cómo piensa y poder persuadirlo.
Si no lo tienes claro, tristemente, no, o sea, sí vas a tener clientes, porque esa es otra cosa. O sea, digamos que no es que no vas a tener, sí vas a tener, pero tienes mejores resultados cuando conoces a quién le habla y le hablas en la manera en que puedas conectar con esa persona y hacer que te compre. Dado que esta es la parte más importante del público objetivo y determinar la demografía y la psicología detrás, ¿hay algún ejercicio que usted pueda regalarnos para poder encontrar esta demografía y psicología? Bueno, en mi newsletter yo tengo un lead magnet, son 3 emails iniciales. Esa es la secuencia de bienvenida. Ahí yo enseño, a que definan el público objetivo, cómo definirlo, básicamente. Y tengo una plantilla que pueden descargar para que rellenen las preguntas. ¿Qué pasa? Que tú puedes, o sea, la idea, o para tú poder rellenar esas preguntas, tú tienes que ir donde está tu público objetivo, esas personas que tú crees que te pueden comprar. Si muchas veces las personas, o sea, o te recomiendan, bueno, tú estás en los sitios donde ellos están. Por lo general, si tú vendes online, o sea, estás en todas partes. Estás en YouTube, estás en Instagram, estás en LinkedIn, donde tú lo busques, lo vas a conseguir. Lo que tienes que hacer, tener claro a quién tú por ejemplo, yo le quiero vender a mujeres, bueno, no sé, voy a vender lentes presbicia a mujeres de 40 a 60 años. Entonces yo las busco, o sea, veo más o menos el público, la busco, puede ser por las redes sociales, busco más o menos los perfiles donde que compren, busco los perfiles de esas mujeres más o menos que encajan, o me voy directamente a la competencia, o sea, gente que es mi competencia, voy a sus cuentas, veo su público objetivo y empiezo a interactuar con esa gente o a ver qué interacción están teniendo. Esa es una forma súper efectiva. Y una de las cosas súper importantes es investigar a la competencia, tenerla ahí vigiladita. Entonces, ¿qué haces tú? Tú te vas a donde está la competencia y ahí vas a conseguir datos de tu público objetivo, vas a conseguir las cosas que ellos están haciendo o dejando de hacer y de ahí te vas buscando información. Quedarse con eso no es lo ideal. Lo ideal es que tú puedas hacer entrevistas, porque esa es otra forma también, tú puedas, por ejemplo, como te digo, estas mujeres, tú las detectas, tú las contactas por interno y tú le dices, mira, ¿será que yo te puedo hacer unas preguntas? Tú eres parte, como decir, de lo que sería mi público objetivo, porque yo vendo X, Y, Z, y me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Estás dispuesta? Sí, bueno, entonces si te dice que sí, le haces una encuesta, entonces así vas descubriendo. La mejor manera es conversando con la gente, porque nosotros le vendemos a personas. Entonces, para poder conocer y entender qué hay en su cabeza, hay que hablar con ellos. Personas le venden a personas, sí, ¿verdad? Dice alguien ahí cuando hablaba acerca de marca personal. Ahora, esto puesto en práctica y a la hora de escribir texto persuasivo, ¿cómo podemos aplicar esto que usted aborda para poder crear un texto que venda? Aplicando los principios básicos de la persuasión. Tan sencillo como eso, porque justamente como le vendemos a personas, entonces tenemos que emocionar primero. Si tú despiertas las emociones, tú consigues que esa persona se ponga, en cierta medida, o sea, puede sonar hasta como feo, ¿no? Pero esa es la realidad, que la persona sea más vulnerable. Claro, si yo apuesto a que, por ejemplo, yo ofrezco una solución que es viable y es buena para las personas con las que yo trabajo. O sea, yo les resuelvo un problema. Tienen pocas ventas o sus ventas son bajas o su comunicación es pésima, no saben cómo escribir un texto de venta, yo se los redacto de una forma en que ellos puedan vender más. Entonces, partiendo desde esa premisa, ¿no? Porque digamos que, o sea, hay sus matices para que no se tergiverse. Entonces, partiendo de la premisa de que yo estoy ofreciendo una solución, que no estoy estafando a nadie, que mi solución es buena y que yo sé que le resuelve el problema a muchas personas, entonces yo trato de emocionar a esas personas, o sea, que sean más vulnerables a través de sus dolores y sus deseos. Yo le digo, por ejemplo, mira, si llegas a fin de mes y, o sea, no tienes ni siquiera para pagarle a los empleados, no tienes
tu propio sueldo tampoco lo tienes porque vives en el día a día, porque no consigues clientes, los clientes que consigues son muy malos, te pagan a destiempo, X. Entonces, y lo que tú deseas, lo que tú quieres es conseguir clientes buenos, que lo que tú le pidas te lo paguen, o sea, tu precio justo. Entonces, tú vas despertando esas emociones. Luego que tú despiertas esas emociones, tú tienes que generar credibilidad en las personas. O sea, que las personas crean en ti. Que las personas digan, sí, Luis, yo confío en Luis porque Luis es una persona que de verdad es honesta, que sí, la solución que él ofrece sí ayuda a las personas, que tiene, supongamos, por lo menos en mi caso, sí, ella tiene clientes que han tenido más conversiones después que les redacta los textos o con todo los textos y las campañas y la estrategia consiguen más clientes o consiguen mejores clientes o el negocio ha crecido. Tú generas esa credibilidad en las personas y después tienes que apelar a la lógica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que por lo general cuando tú vas a comprar algo, como nosotros tenemos el cerebro racional y el que es irracional, que es justamente el emocional, entonces, el que maneja la emoción, entonces el racional dice, no te compres eso, no gastes dinero en eso, porque, no sé, suponte que hay unos zapatos y tú, yo me quiero comprar estos zapatos porque están en oferta. Entonces, tú empiezas, esa es la lógica que tú vas a aplicar, está en oferta, por eso es que me lo voy a comprar. Pero el cerebro emocional dice, pero es que ya tú tienes, no sé, 20 pares de zapatos, ¿por qué te has comprado otro par de zapatos más? No, pero es que ¿cuándo vuelven a estar en oferta? Está 50% menos. Entonces, el cerebro emocional te dice, pero ya tú tienes uno igualito, o sea, solo que estos son blancos y los que tienes son negros. Y entonces hay como esa lucha. Entonces tú tienes que hacer más lógica la venta. O sea, No sé por qué, pero eso suena a mi esposa. Creo que ese es sí, pero la bueno, guerra que es que en mantiene la a mi cabeza, esposa en sí. su cabeza. Bueno, y yo creo que muchas mujeres, porque usted me ve así, así, yo que no, pero es que no lo voy a comprar. Soy indecisa de esa, la hora de comprar por eso. Pero hay que despertar, es el transitar de la persuasión. Ahora, imagínese que usted me va a dar a mí su servicio. ¿Cuál es el proceso creativo que usted seguiría para poder crearme a mí textos persuasivos que conviertan? ¿Será que usted, su principal objetivo sería hablar como yo y incluirle la parte persuasiva o incluiría su propia voz para hacerlo? Mira, una de las cosas que digo es que yo actúo como actriz. Bueno, suena redundante, ¿no? Que actúo como actriz. O sea, pero mi papel es de actriz. Yo escribo bajo la sombra. Porque, de hecho, yo he tenido clientes donde yo firmo acuerdo de confidencialidad que yo no puedo decir que esos fueron en algún momento mis clientes. Justamente porque mi tono de voz nunca puede aparecer si no es el del cliente. Yo tengo que estudiar la forma, cómo habla, cómo se expresa y cómo es su comunicación para poder llegarle a su cliente y que no se note. Ese es un proceso que es mutuo. O sea, el cliente me tiene que proporcionar todas las herramientas para que yo pueda estudiarlo y conocer su tono de voz. He tenido clientes que no tienen tono de voz, que están empezando. Por ejemplo, me pasó con hace ya como un año, ¿no? Ellos estaban empezando, querían su página web, y entonces era de un negocio de importación de tanques subterráneos. Aquí en Venezuela, como en muchos países de Latinoamérica, hay problemas de agua en ciertas regiones o zonas. Por ejemplo, en el área capital, aunque, o sea, en lo que es todo distrito capital, aunque hay agua permanente, hay sitios donde el agua se hace más escasa. Y las Como zonas que la rurales. racionan. Sí. Entonces, y en las zonas rurales, entonces, por ejemplo, un edificio que tiene un tanque subterráneo de concreto, le es higiénicamente mejor tener un tanque subterráneo de plástico, pero eso no es plástico, eso es material hecho con elementos biodegradables, o sea, porque incluso era una empresa bien eco, pues entonces ellos la importaban de Alemania. Entonces, ellos no tenían tono, no tenían nada, porque, o sea, ellos estaban iniciando con eso. Entonces, yo más o menos, bueno, hablando con ellos, le creé ese tono de voz más o menos relacionado con ellos. ¿Qué pasa? Que muchas veces
nosotros los latinos tenemos la tendencia, como te decía al principio cuando estábamos conversando, de ser formales, usar el usted, y hablar hasta en terceras personas. Entonces, porque hay que guardar la formalidad, porque tengo que parecer profesional, porque, no sé, para que me vea más inteligente, que yo sí sé, porque yo estudié X o Y, Z, no sé. Entonces, claro, ellos eran profesionales, eran ingenieros, entonces no. Qué irónica esas razones. Sí, entonces, pero es que esa es la realidad. Entonces, no, porque yo era ingeniero y entonces habían trabajado en proyectos, no sé qué, no, pero es que entonces me dice, sonamos poco profesionales. Y le digo, porque de hecho el sobre mí yo lo hice, ellos me relataron que el negocio nació, y me pareció tan bonito, ¿no? Porque el negocio nació en un viaje que ellos hicieron a Canaima. Canaima, no sé si sabes, o sea, el Salto Ángel. Sabes que el Salto Ángel se hizo, ese es el salto más grande del mundo, y se hizo famoso por la película Up, la comiquita. Entonces, Ok. bueno, resulta que eso es extraordinario. Ellos fueron para allá, pero ya el tema del agua es complejo. Pues. Entonces, ellos allí fue que como que les nació esa idea. Y yo todo eso lo narré. Y yo sí, porque cuando el viaje, que no sé qué, y tal, todo eso. Entonces, cuando yo narro la historia, pero es que eso es como un cuento, no me gusta. Yo, ajá, pero es que, o sea, lo bonito del proyecto es que le nació en un sitio tan emblemático. Y ese es un sitio mágico. O sea, la gente que ha ido para Canaima, ha ido al Salto Ángel, ha ido. Lo que pasa es que esos son varios tepuyes. Y entonces todo eso es medio místico, pues. De hecho, hay historias de la colonia que cuando llegaron, bueno, eso es parte del Amazonas, entonces cuando llegó Cristóbal Colón salieron las Amazonas, una cosa mística, unas mujeres impresionantes que acabaron con todo, o sea, que ellas hicieron que ellos se fueran, una cosa así, por ejemplo. Bueno. Entonces, total que el sitio es místico y por toda la historia que tiene, yo lo usé en la parte del sobre mí, que es lo que conecta más con cuando te van a comprar, y lo que conectaba en realidad del por qué ellos crearon ese negocio, porque, y de paso que es un negocio como es eco y es más hacia la sostenibilidad, y también tenía, ¿sabes qué tenía? Ellos iban a vender paneles ¿Solares? Que recolectaban el agua de lluvia. Oh. Tenía un tratamiento y podían reutilizarla. Entonces, o sea, me parecía no, lo más lógico era utilizar una historia para conectar todo eso que es en pro del medio ambiente, de mantener los recursos naturales, o sea, todo como que la historia. Entonces, no, es que nosotros no somos así, que claro, ellos eran medio formales, pero el tema, yo le digo, es que no puede ser tan formal porque tú le vas a vender a personas que viven en un condominio, por ejemplo, que no les llega el agua todo el tiempo, y tú necesitas o sea, tú tienes que conectar con los problemas de esas personas. Y si tú eres muy formal y tú no quieres conectar con esas cosas y no quieres que esas personas te vean como una persona más, que también vive y padece, pero que tiene un sueño de mejorar, entre comillas, o sea, porque, claro, evidentemente nosotros no lo podemos hacer todo, pero mientras pongamos nuestro granito de arena, se puede mejorar el medio ambiente. Entonces, bueno, total que al final sí decidió como que quedarse en el medio, o sea, ni tan formal ni tan, de paso, que no era informal, pues. Pero la gente tiende a usar mucho eso, o a pensar mucho eso, de que tener un tono. ¿Sabe con qué lo relaciono, Ilusca? ¿Cómo? ¿Sabe con qué relaciono eso que usted está mencionando? Dime. Con el hecho de que mucha gente, muchos emprendedores tienden a no querer dar ni siquiera su cara para promocionar su negocio. Como que tenemos cierta rigidez nosotros como latinos, ¿verdad? Para poder dar ese poquito, para poder recibir. Y sí, emprendedores, por favor, si queremos usar técnicas de marketing, entendamos que hay que comunicarnos con otras personas que no somos nosotros. ¿Verdad? Que tenemos que contar esas historias magníficas como nos está enseñando Ilusca. Sí, que o sea, somos humanos, vendiendo a los humanos, tenemos que
actuar como humanos. O sea, para eso está la inteligencia artificial si queremos vender como robots o que un robot nos venda. O sea, ya ese es otro cuento. What the heck, ¿verdad? Sí. Cuéntenos sobre algún caso de éxito que usted haya tenido. Antes de pasar al caso de éxito, ¿cuántos clientes en total ha manejado usted hasta este punto? Y si recuerda algún caso de éxito, ¿cómo esto logró impactar con sus textos persuasivos? Mira, el tema de cuántos clientes más o menos puede ser como 50. Yo no los tengo contabilizados de que tengo tantos clientes, más o menos esa es la, porque en un principio sí empecé como a contar, cuando yo era redactora yo contaba hasta cuántos artículos había escrito y yo llevaba como 300 artículos escritos, una cosa así, entonces dije, ajá, pero o sea, no, sé que eso es parte que de pronto te puedan vender, pero yo no vendo en masa, o sea, yo no es que yo no tengo productos que vaya a vender en masa o que tenga una solución que, bueno, yo he ayudado a tantas personas, y, o sea, yo no me baso en eso. Entonces, dejé de hacerlo, pero más o menos ese es el promedio. Y de casos de éxito, o sea, no te puedo decir exactamente a alguien, porque evidentemente trabajo con gente que no puedo decir, que, o sea, tienen ya sus negocios andando, que he escrito, de hecho, fue un lanzamiento y ellos tenían era una plataforma muy buena. A mí me gusta, creo que eso fue parte del éxito, que yo me casé aunque para mí los negocios de mis clientes como que fuese mío, pero ¿qué pasa? Que hay una cosa, por ejemplo, cuando uno escribe los textos para otra persona o diseñas una estrategia para otra persona y tú no eres quien lo aplica. Y pasa mucho en los lanzamientos. Yo trabajé durante 2 años en una agencia de lanzamiento y ahí, o sea, hubo un profit alto. Te puedo decir que más o menos el 10% se podía convertía. Todo, pero dependía mucho del infoproductor, dependía mucho de, yo podía escribir buenos textos, pero si me los respetaban, dependía mucho de el tráfico, si conseguía o no conseguía buen tráfico, o sea, es un tema que tiene que estar todo calzado. En lo que me pasó con esta gente fue que ellos sí tenían un equipo, porque ellos eran como el hijito de una gente, que esa gente tenían hasta una empresa que hacía lanzamientos y todo lo demás. Lo que pasa es que era un hijito. Entonces, o sea, que no era que ni siquiera dependía de ellos, sino era como, ¿cómo me explico? O sea, como que si fuera una startup, algo así, que era como que ellos lo habían tomado, algo así, o sea, le financiaban algunas cosas. Pero entonces, yo conecté con el proyecto y adicional a eso, como ellos tenían muy buena gente trabajando, tenían ya el nicho curado por decir los papás, porque el nicho era justamente de los papás y entonces ellos estaban trabajando con ese nicho y nos fue muy bien. Pero y la mayoría ha sido en el tema de, o sea, los lanzamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, en el lanzamiento tú mides más fácil, o no es más fácil, más rápido, porque de igual forma yo mido mis métricas, o sea, yo las tengo ahí mediditas, pero hay gente que no lo sabe hacer. Y yo he tenido clientes que le toca enseñar porque no lo sabe. Entonces no llevan como ese control y es difícil yo decirle, por ejemplo, ajá, ¿cuánto convertiste con mis textos? Hay gente que, o sea, clientes con los que yo he trabajado y cambian algunas cosas de los textos y ya, o sea, ya para mí es como que, ajá, yo trabajé en esa página, pero ya ahí se fue porque no es parte de lo que yo creé, o que cambian de estrategia. Entonces, cuando tú redactas unos textos, lo haces pensando en una estrategia, porque no es lo mismo un cliente que te llega, un lead frío, que te llega de una red social cualquiera, que no te conoce, y entró por publicidad o por lo que haya sido, pero, o sea, por referencia a alguien, pero no te conoce de nada, y entra a uno que sí, ya tú lo has fidelizado, que has conversado con esa persona, que te conoce, que sabe, no sé, el nombre de tu papá porque tú lo hablas y lo dices. Entonces,
es diferente la forma de redactar los textos. Es diferente de tratar a ese público objetivo que va a llegar a la página. Entonces, ahí, y esa es otra cosa que a mí tampoco me gusta hablar de los casos de éxito, porque no siempre los casos de éxito dependen de mí. O sea, yo puedo tener o escribir la mejor página que pueda existir, pero si no tiene una buena estrategia, si el público objetivo o el tráfico que llevan a la página no es el adecuado, no hay interés, no compra, no pasa nada. Igual que si no es un buen producto, o sea, hay sus temas, pues. Estoy muy de acuerdo. En el ámbito del marketing hay muchas cosas y lo he repetido en otros videos, sí, en otras entrevistas. El proceso para poder vender realmente depende del proceso de ventas, depende del mensaje de marketing, depende de poder poner una buena propuesta de valor que sea diferente a los demás, ¿verdad? Todo lo que usted ya ramificó y desglosó, todo tiene que ser pensado, sí, para que funcione, no para que sea independiente. Sí. Y sí, tiene mucha razón. Así que no se preocupen, no hay por qué darnos nombres. Sí, no, porque... Pensemos en esas herramientas. Usted mencionó que habían unas métricas. ¿Qué métricas tendríamos que evaluar, Iliuska? La más importante es la conversión. O sea, hay gente que yo cuando comencé a crear contenido, yo hice un diplomado de redes sociales, entonces te enseña que tú tienes que llevar los KPI, tener esto, no sé qué tal, pero entre esas cosas eran los me gusta, los comentarios, los seguidores, qué tal, o sea, muchas de esas cosas son, o de esas métricas son de vanidad, eso no, o sea, seguidores, la gente se frascaba, seguidor, pero tú puedes tener miles de seguidores, te pueden hablar miles de personas en tus publicaciones, pero mi hermano, si usted no tiene una sola venta, ahí no hay conversiones, entonces la métrica más importante es las conversiones. Entonces tú dices, por ejemplo, yo y en el email marketing, por ejemplo, tú puedes verlos, en las herramientas tú puedes ver cuántas personas abrieron el correo, cuántas personas hicieron clic y cuántas posibles conversiones hubo de esas personas que hicieron clic. Entonces, si lo tienes todo conectado, te va a decir cuántas personas convertiste con ese correo. Entonces, lo más importante es eso, la conversión. El porcentaje de conversión, porque sin venta no hay negocio. Entonces, si tú no tienes esas métricas claras, tristemente no vas a saber, porque tú puedes decir, no, sí, a mí, mi tasa de apertura del correo, por poner tu ejemplo, es el 60%. Ajá, ¿y cuántas personas te compran cada vez que abren tu correo? O sea, si no te compran ninguna, o sea, pueden ser 80 o puede ser 100. Pero si no te compran, y pasa igual con el tema de las redes sociales. No, es que mis visualizaciones son en promedio de 1 millón de visualizaciones, de personas que lo ven, no sé qué, ajá. ¿Cuántas te compraron? No, bueno, ninguna. O cuántas convertiste, cuántas llevaste a tu lista, porque la idea no es que te compren en las redes. ¿Cuántas llevaste a tu lista? Yo, por ejemplo, cuando conecto con, por ejemplo, en LinkedIn, que esa es la que yo ahorita estoy manejando, porque hubo un momento en el que hasta me desaparecí de las redes por el tema de tiempo, no sé qué, entonces, bueno, dije, no puedo abarcar todo y empecé con una sola. Cuando me sienta bien con una, bueno, yo puedo ir con otras y veo, pero empecé a crear un sistema para captar mis leads a la newsletter. Entonces, ¿qué hacía? O sea, ¿qué hago yo? Yo contacto, las conexiones que hago, no las hago al azar, o sea, ni yo las hago al azar a las personas con las que conecto, ni las que van a conectar conmigo. Yo veo que si puede ser parte de mi público objetivo o no, si compartimos público objetivo, porque no necesariamente sea mi público objetivo, pero sí podemos compartir público objetivo. Entonces, en base a eso, yo le envío un mensaje de bienvenida. En el mensaje de bienvenida, yo dejo mi link para que, si se quieren suscribir a la newsletter. Entonces, yo más o menos tengo eso medido. Bueno, tantas personas me convierte LinkedIn. Y entonces ya yo sé cuántas personas me generan. Hablando acerca de la conversión no solamente es una venta, sí, ¿no es cierto? ¿Qué otros tipos de acciones les podemos llamar conversiones?
Mira, cuando tú te suscribes a una newsletter, cuando te suscribes a una masterclass, cuando te suscribes a un webinar, cuando todo eso son conversiones. Porque conversión, ¿qué es? Que tú tengas, de hecho, el marketing de respuesta directa y el copywriting de respuesta directa se trata de una sola cosa, de que la gente cuando te lea o cuando tú le estés vendiendo, realice una acción, independientemente de cuál sea la acción. Y la acción puede ser comprar, puede ser suscribirse a alguna parte, puede ser descargar algún lead magnet, puede ser ir a ver un video, o sea, lo que sea. Eso es una conversión. Conversión es cuando tú conviertes a un lead, a una visita en un lead. Eso es conversión. Me gusta. Y eso es bueno que los emprendedores lo tengan presente porque eso lo pueden usar para medir sus propias campañas. Sí. ¿Verdad? Es cualquier tipo de acción que ustedes quieran que su audiencia tome. Un poquito en el mismo ámbito, hablando de las herramientas o técnicas para estos emprendedores, ¿qué tiene que ver aquí el SEO con el marketing de contenidos? ¿Cómo esto se puede usar para poder llegar a nuestra audiencia que andamos buscando, Iliuska? Mira, el SEO, ¿qué te puedo decir? Es como esa historia que tú vas dejando, o sea, esa forma en la que te pueden conseguir en cualquier lugar. Fíjate que en las redes sociales te pueden conseguir, ya casi que la mayoría tiene en los buscadores, tú buscas palabras clave y te pueden conseguir. Fíjate la importancia del SEO. En internet, cualquier buscador, tú necesitas algo y tú pones las palabras clave y te pueden conseguir por esas palabras clave. Entonces, eso para mí se ha convertido el SEO en parte de tu identidad. O sea, generar una lista de palabras con las que tu negocio se sienta identificado, por el que te pueden conseguir en cualquier medio y con el que tú puedas conseguir clientes. Y es súper necesario en todo. O sea, es necesario usarlo en las redes sociales, es necesario usarlo en internet, porque fíjate, una de las cosas que no sé, o sea, bueno, si te habrá pasado, pero no sé si le has puesto atención, ¿no? Que a veces tú vas a buscar algo, o sea, no se ponen las palabras clave en el buscador y te salen las redes sociales. O sea, te sale Instagram, te sale Facebook, o sea, las principales redes sociales que haya. Incluso LinkedIn te posiciona dentro del buscador de Google, te puede posicionar un artículo que tú escribiste. O sea, así de importante es el SEO. El SEO está en todas partes. O sea, tú lo tienes que trabajar como parte de tu marca. Todo lo que, o sea, de lo que tú hables. Si tú vendes, no sé, carro, todo tiene que estar relacionado con las palabras. Siempre tienes que incluir dentro de las publicaciones, dentro de lo que tú hagas, dentro de toda estrategia de contenido, esas palabras con las que te pueden identificar y con las que te pueden conseguir. Estoy muy de acuerdo. El SEO es algo que todo emprendedor en línea debería de tener. Sí. Para ilustrar lo que usted acaba de decir, por si hay alguno que no alcanzó a percibir la importancia. Por ejemplo, si usted quiere posicionarse con cierta palabra clave y le quiere usar su propia página web, no va a tener el mismo impacto que use esa palabra clave en su perfil de LinkedIn, porque va a ser más fácil que llegue a los primeros resultados en LinkedIn que en su página web. Así de poderoso es, ¿no es cierto? Sí, es que, o sea, el poder, y que tú puedes competir con grandes empresas por las mismas palabras clave. Si tienes un buen contenido, puedes estar por encima de grandes empresas. O sea, puedes ser tú solo. O sea, tu empresa eres tú, tu marca personal, eres tú con tu negocio, el servicio que prestes o los productos que vendas. Si tú tienes un buen SEO, tú puedes estar por encima de cualquier empresa grande que haga lanzamientos, que venda productos, que tenga e-commerce, lo que sea. Si tienes un buen SEO. Ahora, si no se maneja el SEO, entonces sí, o sea, va a estar por debajo o no puedes competir con ellos. Pero por eso es súper importante el SEO, porque te ayuda a ganar autoridad, incluso ganas autoridad con el SEO. Autoridad en línea. Sí. Al inicio de la plática hablamos acerca de la propuesta de valor.
¿Podría compartirnos cómo una empresa puede desarrollar una propuesta de valor que realmente resuene con su mercado y sea diferente a la de los demás emprendedores? Sí, hay una fórmula sencilla, porque hay diferentes maneras. O sea, tú puedes buscar en cualquier libro de marketing, te va a aparecer, o sea, varias fórmulas. Que si beneficios, público objetivo, X. La más fácil para crear una propuesta de valor es: ¿a quién le vendes? O sea, o un problema. ¿A quién le vendes? Y la transformación. Puede ser, o sea, en ese orden puede ser indiferente. Pero si tú hablas de un problema, de a quién le vendes y o el público objetivo y la transformación, ya tú estás hablando de la solución y estás hablando del problema que le va a llamar la atención a esta persona, que es la que necesita y se va a sentir identificado. Con esas tres cosas puedes armar una propuesta de valor, o sea, que sea viable. Por supuesto, una de las cosas para diferenciarse de la competencia es que tú la hayas estudiado, la tengas ya focalizada, tú sepas cuál es tu diferencial, o sea, qué haces tú diferente de esa empresa, y eso lo incluyes en tu transformación. O sea, en la transformación que tú le vas a ofrecer al cliente. Entonces allí ya tú tienes eso solucionado. Ajá. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio ahorita? Mis padres solían tener, o mi mamá específicamente, solía tener una barbería, Ajá. corte de pelos para hombres, junto con los servicios de recorte de barba. Ayúdeme a pensar en una propuesta de valor para la barbería y pensando en el hecho que toda la calle, ahorita ya no la tenemos, ya no somos dueños de esa barbería, por cierto, pero en esa misma calle donde estaba esta barbería, comenzaron a poner fácilmente hay unas 10, 15 barberías. Pensemos en la propuesta de valor. ¿Cómo podemos crear esa ¿Y cuál propuesta de era el valor? diferencial? O sea, ¿qué hacían diferente? Ok, o sea, cortaban cabello y rasuraban la barba, pero de diferente que... Nosotros fuimos la segunda barbería en toda la zona y éramos los que más barato cobrábamos, dejando el mismo calidad de corte de pelo porque teníamos a los barberos más experimentados. Entonces, sería algo así como que cortamos cabello y rasuramos. No sé cómo lo dirían allá. O no embellecer, porque los hombres se manejan de otra forma. Pero digamos que algo así como que embellecemos a los hombres con barberos de larga trayectoria o que experimentados con 15 años de experiencia. Bueno, aunque a mí el tema de, porque por eso es que es complejo cuando no tienes como que todos los puntos, ¿no? Porque primero, la diferenciación en experiencia para mí no es un diferencial. O sea, apelar a eso, apelar a precio tampoco son diferenciales. Para mí la diferenciación estaría en, por ejemplo, que somos la única barbería, porque la otra cosa de la propuesta de valor, que no es un eslogan, es que la mayoría se basa en que dice ayudo a, que no es que tú ayudas porque tú estás vendiendo. Y en este caso tú estás cambiando la imagen, pudiese decirse, o sea, o mejoramos tu imagen, o la imagen de un hombre, lo que pasa es que tendría que ser el tono de como ustedes hablan, porque es diferente a como nosotros hablamos, ¿no? Pero el tema es que la diferencia, suponte tú que le ponen mascarilla o hacen limpieza. Sabes que hay barberías donde ponen como una mascarilla y le hacen la limpieza y rasuran y no sé qué. Suponte que sea eso. Entonces, sería que aparte de embellecer, también utilizan la parte de saludable, o sea, el tratamiento, son tratamientos de belleza, pero que mejoran la piel, tonifican tu piel. Sería más o menos como ese tipo de cosas, o sea, jugar con lo que tienes que sea diferente a lo que hacen los demás.
Pero, y te digo que apelar a la experiencia o a los años de experiencia no siempre es, y más en el mundo de la belleza, porque, ¿qué pasa? Que muchas veces el tema de los años de servicio que tienes o la experiencia que tú tienes o cuando tú iniciaste como peluquero, como barbero, como estilista, se puede relacionar a que tú eres de la escuela vieja y que tú no estás en tendencia. Es como el tema de la moda también. Entonces, en ese caso, yo particularmente, o sea, como diríamos, o sea, cada quien tiene su manera de vender. Yo en mi caso particular no apelo, o sea, busco otros diferenciales, porque siempre va a haber, es como, siempre un negocio va a tener esa parte personal, esa parte humana, que muchas veces, porque muchas veces la gente ve la empresa como que, o sea, es un ente, y ese es un ente que está allí, pero ese ente, o sea, hubo una persona que pensó en ese ente, y una persona que creó eso, y una persona que le puso personalidad, valga la redundancia, a ese ente que está allí. Entonces hay una personalidad. Entonces esa personalidad es la que se le imprime al negocio, la que se le imprime a la marca y la que hace parte de ese negocio. Y hay ciertas cosas diferenciales que... seguramente... Ajá. Dime. Tenemos un poquito de retraso, ¿verdad? Sí. Lo que le iba a mencionar es que para poder llegar a crear esto tenemos que sentarnos a pensar, no es solamente de decirlo así, no, ¿verdad? De lo primero que se nos salga, porque es de estudiarlo. Sí. Una de las cosas más complejas es determinar la propuesta de valor. No es difícil. Es compleja, ¿por qué? Porque primero tienes que tener claro tu público objetivo. Segundo, ¿cuál es tu transformación y qué te hace diferente que de tu público objetivo, de tu competencia? Y tercero, los problemas. ¿Cuál es el principal problema? Porque si, por ejemplo, supongamos que, como yo te dije, o sea, bueno, embellecimiento, pero tú no estás buscando embellecimiento, o sea, tú lo que quieres es practicidad, porque a ti te importa poco si eres bello o no. O sea, tú andas por la vida feliz y contento. Tú tienes tu autoestima alta y a ti no te importa porque tú eres como eres y punto, se acabó. Tú no andas buscando belleza ni que te transforme. Entonces, no va contigo, pues, o sea, utiliza esos términos porque, y más los hombres, pues, los hombres que quieren sentirse atractivos. De que, o sea, si son heterosexuales, atractivos hacia las mujeres. Si son homosexuales, bueno, hacia los hombres, pero siempre atraer a la otra persona, o sea. Entonces, es más que todo, las mujeres buscamos ser bellas. Entonces, esa más bella que todas las demás. Ahí es donde, esas son las psicologías diferentes de cada uno. Y es la importancia de determinar públicos objetivos, ¿verdad? En el caso de la barbería es los hombres, en el caso de las salas de belleza, por ejemplo, serían para las mujeres, y a cada una se les ataca por su lado más flaco. Sí. A usted la conocí en LinkedIn. En LinkedIn usted habla acerca de tener digamos, de llegar al sentido humano, un sentido, un enfoque empático, mientras se habla menos de la transición más que la experiencia. Creo que fue más o menos lo que leí. ¿Podría usted mencionarnos cómo un emprendedor puede utilizar o implementar esta filosofía en la estrategia diaria? Mira, la humanización, o sea, si no humanizamos una marca, como te decía antes, o sea, si sea una empresa muy grande, fíjate que Coca-Cola, McDonald's, ellos han tratado de humanizar las marcas, de llevarlas hacia generar emociones, de hacer feliz a la gente, porque justamente cuando tú humanizas algo, tú lo haces, tú lo dejas de ver, o sea, o su público objetivo lo deja de ver como algo, un ente, como algo que está allí, sino es como una persona que me está generando a mí, o sea, o con la que yo genero alguna emoción, conecto con esa persona a través de la empatía, o sea, y por eso es que las marcas también tienen que ser empáticas, porque se tienen que poner en el lugar de su público objetivo para lograr conectar, porque nosotros conectamos con personas, no conectamos con un carro, por decirte algo, y no sé, el carro me hace sentir, no, o sea, eso no existe. Las cosas,
Y entonces por eso es que o sea, las marcas deben humanizarse. Y la comunicación es parte de esa humanización. Yo lo que siempre recomiendo a cualquier emprendedor que tenga su negocio, que maneje su contenido, todo lo demás, es tener una voz propia que tenga una personalidad, y mientras más conversacional sea, mejor. O sea, así como tú hablas. Hay gente que dice, bueno, pero es que tú no puedes escribir como hablas, porque tú usas muletillas y tú usas no sé qué. Sí, claro, pero o sea, mientras, a veces hasta esas muletillas. O sea, aquí, por ejemplo, uno tiene, aquí en Venezuela tenemos eso, que uno dice cosas así como que, pero ajá. Entonces, yo a veces hasta en los correos lo uso, porque son cosas que son parte de cómo yo hablo. Palabras que uso normalmente. Trato a veces tampoco hacerlo porque mi público objetivo es de Latinoamérica, y trato, aunque tengo, bueno, de España, más que todo Hispanoamérica, ¿no? Pero trato de conectar más con los latinos, porque en un principio empecé trabajando con los españoles, pero después que yo trabajé con la agencia de lanzamientos, que me enfoqué más en el público, porque la agencia de lanzamientos era el público latino, entonces me enfoqué más en el público objetivo latino y preferí trabajar con ella. Entonces, cuando tú tienes o sea, tú creas contenido a diario para tú poder conectar con esa persona, que esa persona primero te conozca o conozcan tu negocio desde su personalidad, desde los problemas que pasa, o yo no soy de estar contando mucho, o sea, de apelar a esa emoción negativa de que, bueno, se me fue el agua, se me fue la luz, se me fue el gas, se me fue, no sé, el piso, se me fue el aire, no, o sea, sí, pasa en Latinoamérica en todas partes, chévere, pero, ajá, problema tengo yo, problema tienes tú. Entonces tú me vas a venir a restregar tu problema y yo los tuyos, o sea, vamos a estar en esto no es la idea, pues, o sea, y conectar con esas emociones negativas no soy tampoco, pero siempre hay que, sí, algunas cosas, algunos tintes de que te hagan ver que tú eres una persona común como yo. O sea, que tenemos que hacer mercado, que a veces vas al mercado y no consigues lo que tú quieres, que eso no es nada negativo, pero, o sea, sí, no conseguí esto, o no conseguí aquello, o me fue mal en esta cosa, o sea, cosas que pasan, pues. Para cualquiera que quiera expandir más en eso, hay un término que se llama geolocalización. Es bastante utilizado en los trabajos de traducción, Sí. donde se busca que la traducción lleve bastante tal vez me ayude usted, el jargon de la manera de hablar del lugar. Sí, el lenguaje del sitio. Y eso va por país. Y sí. en Latinoamérica estamos tan segmentados sí. que se tiene que buscar hablar de esa manera, porque, como dice Iliuska, se tiene que apelar al sentimiento. Y mientras aquí podemos, en El Salvador, podemos hacer referencia a algo de una manera, en su país va a ser de una diferente, y no conectan sentimientos. Bien, lamento ser así de brusco para terminar la entrevista, pero siempre me gusta dejar a la gente queriendo más para la siguiente. Está bien. Si gusta, podemos hacer una segunda entrevista donde podemos hablar de algo diferente, claro, relacionado a lo que usted hace también, para darle otra cucharadita más a las personas que la siguen a usted. Claro, buenísimo, sí, podemos otro día conversar. Le doy muchas gracias, Iliuska, por su tiempo y por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación, a tu público que te ve y te escucha y te sigue, por tomarse este tiempo y, bueno, escucharnos a los dos, pues. Claro que sí. Hasta la próxima entonces. Chao, hasta luego.